Alejo. Hola, ¿se me escucha? Sí. ¿Qué tal? Sí. Tengo una duda con respecto al tema de las rutas, pues lo quise implementar y hay una parte que no estoy entendiendo, pero implica mostrar el código y está un ratito, si no cuando hagamos la corrección lo muestro, Todo ¿no? lo que es código, mostrarlo que no hay problema, que lo resolvemos en un segundo. Bueno, a ver, ahí comparto entonces. Esperen que... Ahí va, avisen cuando se vea. Se ve. Ahí está. Bien, bueno, básicamente creé un módulo para el tema de los juegos, que todavía no tocaba, pero bueno, como no me costaba nada y me quedaba un poco rara la aplicación si no lo hacía, lo armé y quise más o menos replicar el routing que hicimos de ejemplo en la clase pasada. Entonces tengo el módulo con los componentes y el routing, el juegos.routing.module. Y esta parte de acá es como que no me está terminando de funcionar. Básicamente tengo los tres componentes de los juegos que piden y tengo uno más que es el listado de los juegos, que es lo que se muestra en el home, que no es más que una lista de cards de juegos. El tema es que cuando yo voy al componente de home y importo el módulo, a la hora de querer usar el componente de listado de juegos, que es este que está acá, esperen que abro las cosas por separado, así se ve. Tengo el home component con el home y acá tengo como el listado de los juegos que está dentro del módulo de juegos. Entonces, Falta la etiqueta de cierre. es una etiqueta acá. Es una etiqueta auto. Ah, Está claro, como si fuera una imagen. Y bueno, esto se muestra, anda y funciona bien. Lo que pasa es que a la hora de hacer routing no termino de entender porque supuestamente en ojo, pará, eso no es por routing, ¿eh? Si vos lo estás mostrando ahí, no lo estás mostrando por rutas. ¿Me claro, estás? no, sí, hasta ahí sí lo muestro como si fuera un selector más, un componente que estoy metiendo. El tema es que este listado de juegos es parte del módulo de juegos, es decir, es un componente de otro módulo. Bien, tenés que importar el módulo. Sí, eso ya está, en el home component Bien. el módulo está acá. Pero pará. Vamos al componente de este listado de juegos, al TS. El TS. Bien. Y vamos a ver dónde lo importaste. El módulo de juegos. El módulo de juegos lo importo en el home component, que es un No, el componente. módulo de juegos, mostrame. Ah, ok. Este. Bien, lo importás y lo exportás, el componente. Sí. Ok. O No, sea, lo declarás y lo importás. Ahí está. sí, no es un tema de funcionalidad, si querés muestro cómo se ve, no es un tema de que no funcione, sino que tengo que implementar el ruteo de una manera rara porque no me está funcionando como yo creo que debería funcionar. Cuando yo importo el listado de juegos y se muestra, que es básicamente esto, se ve así. Te carga todo el módulo. Claro, o sea, no, Y claro, sí, esto está funcionando bien, yo espero que haga esto. Lo que pasa es que cuando dentro del listado de juegos component, yo espero, digamos, este listado está dentro del módulo de juegos. Y en el routing de lo que es en general la aplicación, yo lo hice de esta manera, como con un lazy loading. O sea, yo importo todo el módulo de juegos de esta manera. Por lo que yo esperaría que todo lo que tenga que ver con los juegos arranque con esta URL, con juegos, digamos, el localhost 4200 barra juegos y ahí todo el resto. Y en el routing de los juegos lo tengo de esta manera, así que yo esperaría que a la hora de entrar al ahorcado, por ejemplo, sea barra juegos barra ahorcado. Lo que sucede es que si yo en el listado de juegos, que repito, está en el módulo de juegos, le saco el barra juegos y lo dejo así con ahorcado, me lo manda, no sé si se va ahí abajo la URL, pero me lo manda como barra home barra ahorcado. No, solo está compartiendo el BS Ah, Code. cualquier cosa. Listo, gracias. Ahí, ahí comparto todo. Ya me parecía. Si escucho maullar un gato es el mío que a esta hora le gusta maullar. A ver. Ahí va. Creo que ahí va. No. Ahí está. Sí, ahí se ve toda la pantalla, ¿no? Sí. Listo. Sí. Bueno, ahí va. Así se ve el home.
Entonces, volviendo, si yo al listado de juegos, que es un componente dentro del módulo, lo dejo como barra juegos, barra ahorcado, funciona bien. Pero como este es un componente que está dentro del módulo de juegos y la ruta está definida acá, yo esperaría que la ruta sea barra juegos, barra ahorcado. Pero si yo lo dejo así, como router link igual a ahorcado, esperando que la aplicación ya entienda que estoy dentro de juegos, en realidad no. Cuando yo vuelvo, no sé si se va ahí abajo el home. Pero espera, vos estás confundiendo algunas cosas. Claro, sí. Lo que vos le estás pasando en la ruta no tiene ni idea. Es un string, es un texto. Sí. ¿Sí? Que lo va a copiar y después lo analizará y verá qué hará con eso. ¿Sí? Pero hasta ahí vos estás pasándole un router link. ¿Sí? Sí. Bueno, no le importa lo que vos le pases ahí. Puede ser cualquier cosa ese texto. Ujú. ¿Sí? Después cuando quiera ir verá si coincide o no la ruta con algo que tiene en sus módulos. ¿Sí? Sí. Lo que vos lo que querés es que sea juegos barra ahorcado, ¿no? Sí. Entonces la ruta tiene que ser juegos barra ahorcado. Así como estaba ahí. Sí. Y entonces, ¿qué efecto tiene este routing dentro de juegos? Porque yo esperaría que de alguna manera este router link ¿Cuál es la interprete. ruta del módulo? Es que ahí estás confundiendo. Vos pensás que la URL del ahorcado es juegos barra ahorcado. ¿Sí? Sí, es lo que Bueno, espero. la URL del ahorcado es ahorcado. Pero si yo quisiera que sea barra juegos, barra ahorcado, digamos Pará. lo que. Más allá de lo que sé. Juegos, pero por eso, tío, estás confundiendo una cosa. La URL del componente es ahorcado. Después tenés Sí, la URL del módulo que es juegos. sí, Bueno, si vos pones juegos, barra ahorcado, barra juegos te lleva al módulo. Una vez que entras al módulo va a leer el routing del módulo. sí, Y ahí va a buscar el barra ahorcados. ¿Sí? claro, sí. Ese es el funcionamiento. No está mal que le pongas ahí barra juegos, barra ahorcados. Ok. Pero si yo le saco este routing al. A ver, lo pruebo, porque esto es algo que yo no entiendo. Si yo le saco esto, esperaría que no funcione el routing del módulo. Y sin embargo. Ah, ahí está, no funciona. Ah, listo. Creo que iba. Creo que ahí entendí. Listo. Sí, sí, ahí entendí. O sea, tengo que definirlo sí o sí en el routing del módulo para que forme parte del módulo. Si no, es como que es una página que no encuentra. Exacto. Ah, está bien, La listo. ruta está bien ahí. La ruta es barra juegos, barra ahorcados. ¿Sí? Ahora, el componente es barra juegos. Si vos vas a la ruta del módulo, es barra ahorcado, perdón. Claro, ¿Sí? Pasa que barra juegos es la ruta del módulo. perfecto. Bien. Sí, yo interpretaba que al definir en el array de routes, al definir de esta manera, ya los componentes que estén dentro del módulo ya interpretan que están dentro de juegos. Pero en realidad, si no lo especifico, no saben dónde están parados. No porque eso es un string nada más. Hasta que Claro. no llame al router y se ponga a revisar todas las rutas que tiene declaradas, Ujú. no va a saber qué es lo que hay ahí. No tiene Ah, ni idea. listo, genial. Listo. Bueno, listo. Muchas gracias. Ya no. Tomás, buenísimo. Yo tengo una consulta respecto de... Eh, Sin mira, miedo. te comparto pantalla Dale. más fácil. A ver. ¿Se ve ahí? Se ve. Tomás, discúlpame un segundo. Rubén, Sí. te pasé un link ahí para que te unas un segundito que te comento algo. A ver si lo resolvemos. Listo, gracias. Ok. Se arranchó acá. Eh, sí. Me pasa que el componente, por ejemplo, yo puedo hacer que si me logueo y entro al home, me oculte las opciones de login y registrar y me muestre el de cerrar sesión. Y si yo cierro sesión, caigo al login, me oculta todas las otras opciones. Pero esto me está andando mal. Si yo estoy logueado, yo acá voy al login.
Caigo a login con todos los... Venimos acá, vamos a actualizar de nuevo. Bueno, a ver acá. Bueno, acá me pinta todas las banderas. No, ahí está. Es esta API que le estoy pegando acá, que es la API que yo les pasé, ¿sí? Red Countries. Esta API, si quieren, la pueden usar para hacer el juego de preguntados. Creo que se los había comentado ya la otra vez. Está muy buena. Si quieren hacer un preguntado sobre banderas, les va a recontra servir. Bueno, es una API que me devuelve un montón de países, ¿sí? Que son estos objetitos que vemos acá, con un montón de información, que no voy a usar toda la información, solamente voy a usar la bandera que anda por acá, ¿sí? Nos la devuelve como ya nos devuelve con un alt, con un tipo PNG y con un tipo SVG. Nos devuelve el nombre que anda por acá. ¿Dónde está el nombre de esto? Bueno, por ahí. El nombre, la región, ¿qué dice esto? Bueno, qué día empieza la semana, código postal, un montón de información que no lo vamos a usar toda, ¿sí? Vamos a usar solamente el nombre, la bandera y creo que el continente, esto, y el continente, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vemos acá esta tabla, nos muestra todos los países, yo puedo seleccionar un país cualquiera y ven que acá ya me muestra un texto que me dice a qué continente pertenece, ¿sí? Me pone la información dentro de una carta. No está nada lindo esto, pero es un ejemplo solamente. Me pone información dentro de una carta y ven que además se van pintando el color que nosotros vamos seleccionando, ¿no? El país. Se va poniendo con una imagen de fondo y se pinta de color rojo también la palabrita. ¿Se llega a ver? Sí, sí. Bueno, todo esto, para hacer todo esto, usamos directivas y usamos servicios, ¿sí? Ahora vamos a ver en la aplicación, vamos a agrandarlo un poquito porque ustedes ahí no van a ver nada. Esta es la aplicación, vamos a arreglar un cachito, a mi app component, y acá vamos a ver que tenemos casi todo, digamos, lo que estaban viendo recién, ¿sí? Un componente para la grilla de países, un componente para la card, que no es más que una card, como la de Bootstrap, sin nada raro. Y vemos que tenemos un montón de ng container, ¿sí? Acá, que nos van a decir, dependiendo el continente, nos van a mostrar uno u otro mensaje, ¿sí? Y acá me creé un servicio. Para crear un servicio, de la misma manera que creamos cualquier otra cosa en Angular, NGS o NG Service, vamos a crear un servicio, de hecho, un servicio de prueba, NGS, y le ponemos la ruta, escribir cualquier cosa. Services. Le ponemos la ruta, ¿sí? Y el nombre del servicio que nosotros querramos. Vamos a ponerle data. Y ahí está. Esto lo vamos a borrar. No lo voy a usar. Bien. Y acá me creó un servicio, ¿sí? ¿Qué es un servicio? Lo mismo que todo, que el Angular, o la mayoría de los componentes de Angular, es una clase, ¿sí? Que se exporta.
y que tiene un decorador que le va a indicar algo de metadata, ¿sí? Al framework para decirnos qué responsabilidad tiene o qué comportamiento tiene que tener esta clase. Tiene el decorador inyectable. Todos los servicios van a tener este decorador y van a recibir por parámetro este provide in. Por defecto viene siempre en root, ¿sí? Los servicios, no sé si se acuerdan, si en algún momento lo hablamos, yo les había comentado que los servicios por defecto son de tipo singleton. ¿Se acuerdan lo que son lo que es el singleton? O lo que son los tipos singleton. Que se crea una sola instancia De la Exacto. clase, sí. de la clase. Y Exacto. Se genera una sola instancia compartida para toda la aplicación. ¿Ok? O sea que por defecto se va a generar una instancia de este servicio y yo lo voy a poder reutilizar en cualquier parte de la aplicación, ¿sí? Ahora vamos a seguir trabajando sobre este data service, por el momento no, lo dejamos acá. Quería mostrarles solamente cómo crear un servicio, ¿sí? Y fíjense, bueno, que les había dicho, se crea con el decorador inyectable. Esto nos va a indicar que lo vamos a poder inyectar, ¿sí? Que va a ser, o que le vamos a poder aplicar con inyección de dependencias dentro de otra clase. Inyección de dependencias es insertar una instancia de una clase dentro de otra por medio del constructor. ¿Se acuerdan, no? Creo que lo hablamos esto. Sí. O en .NET seguramente lo habrán visto, o en PHP o algo de eso. Pero bueno, lo que vamos a hacer es, por medio de inyección de dependencias, vamos a instanciarlo donde lo necesitemos, ¿sí? Vamos a crear no crear una instancia, vamos a traernos esa instancia para cuando la necesitemos, ¿sí? Para eso tenemos el inyectable. Ahora, vamos a ver el otro servicio. Yo lo primero que necesito, antes que nada, es traerme la lista de países, ¿sí? Yo tengo la URL, que es esa API que les pasé. Para traerme la lista de países, voy a usar un servicio. Me creé un servicio ya. Bueno, acá ya hay un servicio creado, que se llama países.service. Fíjense que siempre que creamos un servicio, igual que cuando creamos un componente o cuando creamos cualquier otra cosa, nos pone la responsabilidad que tiene la clase, ¿no? Si es un servicio, service, si es un componente, component, ¿sí? Y para tener la ayuda visual. Bueno, ¿cómo vamos a hacer una petición HTTP acá? De esta manera. Para poder hacer una petición, vamos a necesitar, antes que nada, dentro de nuestro app-config, instanciar el servicio de provide HTTP client. ¿Sí? Tenemos que llamar al proveedor, provide HTTP client, ¿sí? Con este metodito que tenemos acá. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Y después de eso, dentro del servicio que yo voy a usar para comunicarme con esta API, creé el servicio. Acá, bueno, tenemos dos maneras de hacer la inyección de dependencias en Angular. De la manera que les decía antes, ¿sí? Por medio del constructor. Vamos a hacerlo. Ahí. Por medio del constructor, como lo ven acá, o podemos usar el método inject, ¿sí? De Angular Core, que también nos hace una inyección de dependencias, pero a través de un método y no a través del constructor, de esta manera que tenemos acá, ¿sí? Cualquiera de las dos es la misma, es lo mismo, ¿sí? Pasa que algunas les van a servir en unos momentos y otras les van a servir en otros momentos. Cuando tengamos una clase, siempre nos va a servir el del constructor, ¿sí? Ahora, cuando nosotros querramos traernos una instancia en un método o solo en un método, nos va a servir más el inject, ¿sí? Yo en este momento, en este caso, como el servicio es para hacer una petición HTTP, directamente voy a usar el del constructor, ¿sí? El método del constructor. Una vez que la inyectamos en el constructor, ya tenemos la instancia dentro de nuestra clase, ya es una propiedad de Países Services, HTTP, y es el servicio que nos va a ayudar a conectarnos. Esto nos va a dar en los métodos post, get, delete, put, ¿sí? De HTTP. Básicamente eso es lo que nos va a devolver el cliente de HTTP. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hacemos para conectarnos?
lo que vamos a hacer es, primero, llamar a nuestro cliente, ¿sí? Vamos a llamar al método, en este caso es un get, porque la API nos dice que es un get. Yo acá le puse el tipo que nos va a devolver, podría no haberle puesto nada acá, si no le ponemos nada lo va a tomar como any, o como un no me acuerdo ahora como que lo toma, a ver, podemos hacer la prueba, como object, capaz que lo toma como object. Ya les digo, devuelve un object, ¿sí? Si no le ponemos nada nos va a devolver un object. Yo le voy a indicar que me devuelve un array de lo que sea. ¿Por qué un array de lo que sea? Porque yo sé que el objeto que me devuelve es gigante y no me iba a poner a crear un modelo de todo este objeto. No tiene mucho sentido, ¿sí? En este caso. Bueno, ¿qué es lo que recibe por parámetro? En el caso del método get, va a recibir la URL a donde tiene que pegarle, ¿sí? A donde tiene que hacer la petición HTTP. Después, y esto es solo en este caso, lo que yo estoy haciendo acá es ordenarlo. Ahora les voy a mostrar cómo. Por lo pronto esto lo voy a comentar, ¿sí? Y esto me va a devolver, este método get, me devuelve un observable de any. ¿Qué es un observable? No sé si esto ya lo hablamos en la clase pasada y si no lo repetimos. Es un tipo de dato que nos va a dar otro tipo de dato, pero no entendí la pregunta, Federico, perdón. Ah, ¿no es una pregunta? Perdón. Lo de con esa página. No, era para generar simplemente un objeto a partir de un JSON sin tener que hacerlo a mano. Nada más. Ah, está bien, sí. Sí, de hecho, igual el Copilot también me lo hace, pero cuando creé esta aplicación no tenía Copilot. Bueno, les decía, esto me va a volver un observable de lo que yo le pase acá, ¿no? Un observable es un tipo de dato genérico. Por genérico me refiero a que entre los signos menor y mayor yo le puedo pasar el tipo sobre el que voy a trabajar. Me va a generar una suscripción, ¿sí? A un tipo de dato específico, que es el tipo de dato que yo le voy a pasar acá. ¿Y qué es una suscripción? Yo voy a estar atado a cualquier cambio que haya en el dato. Por ejemplo, si yo estoy suscripto a un observable que me devuelve un número, ¿sí? Yo me voy a suscribir a ese observable y cualquier cambio que haya en ese número, yo le puedo decir que reaccione de cierta manera, que haga algo. ¿Cómo lo voy a hacer? Le voy a pasar una función. Le voy a decir, cada vez que el número cambie, bueno, toma el número y hace algo con ese número, ¿sí? Por medio de una función. Vamos a verlo ahora donde estamos llamando al servicio. Que lo estoy llamando, si no me equivoco, acá. ¿Sí? Acá donde yo estoy llamando al servicio. A mi país de services. El país de services que yo creé. ¿Cómo lo traigo? Bueno, como les dije, a través de inyección de dependencias. ¿Sí? Me traigo la instancia del servicio. Y en el método onInit de la aplicación, el método onInit es el primer método que se ejecuta, ¿sí? Dentro del ciclo de vida de los componentes, el primero que se va a ejecutar, después del constructor, obviamente, es el método onInit. Cuando se inicia mi componente, va a llamar al servicio, ¿sí? Y acá lo que les decía. Como esto devuelve un observable, ¿ven? El getPaíses devuelve un observable de any, de array de any, yo me puedo suscribir a esto. ¿Qué significa esto? Que ante cualquier cambio que haya en mi array de any, mi suscripción va a responder con lo que yo le pase acá de parámetro, ¿sí? Tengo el método subscribe y el método subscribe va a recibir por parámetro una arrow function, ¿sí? Que es una arrow function o un lambda, por ahí lo conocen como lambda. Es una función, creo que lo hablamos esto, ¿no? Vimos lo que era una arrow function en la clase pasada, eso sí. Sí. Bien. Va a recibir por parámetro una arrow function, donde el primer parámetro va a ser este array de any, ¿sí? El primero y el único porque no le pasa nada más. Va a ser el array de any y acá le voy a decir qué es lo que quiero que haga. Bueno, lo que quiero acá es que lo asigne, ¿sí? Quiero que este países me lo asigne a mi propiedad países que yo tenía declarada acá. Bien, yo la tengo declarada e inicializada porque lo pasé como un array vacío.
¿sí? ¿Para qué es esto? Para que no chille con él, puede ser nulo, puede ser indefinido, bueno, directamente una instancia y listo. Y acá lo asigno. Es todo lo que hago. Al ser una petición HTTP, acá no corro ningún riesgo de nada, ¿sí? Esto se va a ejecutar, la petición va a ir, me va a traer los países y la petición se cierra, ¿no? No tiene mucho sentido acá la suscripción. Un promise podría haber sido tranquilamente, ¿no? ¿Por qué es un observable y por qué no me devuelve directamente una array de SNI? Porque esto es programación asincrónica, porque esto voy a hacer la petición y no sé cuándo va a volver. Eso va a depender del API, de cuando el API me quiera responder, ¿sí? El observable es un tipo de dato para manejar programación o datos asincrónicos, ¿sí? Datos que se van a ir modificando quizás en el camino. Mientras, o sea, me devuelven un 1, después me devuelven un 2, y si eso cambió, yo tengo que poder reaccionar. Para eso es el observable. Acá podría haberlo resuelto con un toPromise, ¿sí? Porque al ser una petición HTTP, repito, solamente va a ir, va a traer los datos que tenga que traer, cuando los tenga, me responderá, y cuando me responda, la suscripción, ¿sí? Va a responder, ¿ok? Ahora, en algunos casos, ustedes, de hecho con Firebase, por ejemplo, que es una base de datos en tiempo real, no es tan así como con las peticiones HTTP. Ustedes con Firebase, ustedes sí realmente van a estar suscriptos a los valores de su base de datos, ¿no? Si ustedes usan observables, igual no sé si en Firebase me parece que ahora usan Promise, no me acuerdo si lo habían cambiado, pero en un momento manejaban observables. Si ustedes manejan observables con Firebase, lo que van a tener que hacer, ¿sí? Es, así como tenemos acá el onInit, ¿sí? El método onInit, dentro de lo que es el ciclo de vida de mi componente, es el primer método al que va a llamar. Voy a usar también el onDestroy, que es el último método al que va a llamar. ¿Sí? Ciclo de vida de los componentes, el primero es el onInit, el segundo es el onDestroy. Perdón, el segundo no, el último es el onDestroy, ¿sí? Cuando se inicializa mi componente, va a llamar al método onInit, y cuando se destruye mi componente, va a llamar al método onDestroy, ¿sí? Para poder utilizarlos, para poder hacer algo dentro de estos eventos, lo que necesito es implementar estas dos interfaces, la interfaz que quiero usar, ¿no? En este caso voy a usar las dos, el onInit y el onDestroy. Lo mismo cuando quiero implementar cualquier evento del ciclo de vida de los componentes, ¿sí? Implementamos la interfaz, acá ya me está diciendo, yo acá tengo la interfaz onInit, me va a obligar por contrato a implementar el método ngOnInit, y la interfaz onDestroy me obliga por contrato a implementar el método ngOnDestroy, ¿sí? Yo le digo acá que me lo implemente, y dentro del método onDestroy, esto vamos a hacer una cosa, vamos a crear acá una propiedad que se llame suscription, bueno, ahí está, suscription, y esto va a ser del tipo suscription. Suscription. Y ahí está. Bien. Yo lo que voy a hacer acá es mi suscripción, ¿sí? Este método suscribe me devuelve una suscripción. Lo que voy a hacer es guardarla dentro de un componente, dentro de una propiedad, perdón, de la propiedad subscription que acabo de crear. Y después, dentro del método onDestroy, o sea, cuando se finalice mi componente, lo que voy a hacer es, a través del método onSubscribe, me voy a desuscribir. Insisto, acá, como una petición HTTP, no hay ningún problema, no hay riesgo de nada. Pero cuando ustedes están conectados con una API por medio que se conecta por medio de WebSocket o algo por el estilo, van a ver que esa suscripción va a seguir girando a pesar de que el componente ya no esté, ¿sí? Entonces, en esos casos sí necesitamos desuscribirnos cuando abandonamos el componente, ¿sí? Para que no quede la suscripción abierta. Nada más que para eso. Ahora, ya tenemos nuestros países, ¿sí? Llamo al servicio getPaíses, lo asigno y ya está. Eso es todo lo que hizo el servicio.
¿sí? Petición HTTP, volvamos a verlo. Petición HTTP, que me trae los países, y después lo asigno con el método subscribe, ¿sí? Me guardo la suscripción para después cerrarla y listo. Les repito, con una petición HTTP no hay problema, porque la petición HTTP va a ir, va a traer los datos, cuando los tenga me los devuelve y se cerró ahí y ya está. Si yo quiero volver a conectarme, o sea, si quiero tener algún cambio, tengo que volver a hacer la petición, ¿sí? Para detectar los cambios, si no, no me voy a dar cuenta nunca, porque la suscripción no queda abierta. Pero en otros casos, sí, va a haber que suscribirse. Es una buena práctica hacerlo. ¿Por qué? Porque un poco la gracia también de los servicios es, ustedes se preguntarán, ¿por qué hacemos la petición HTTP en un servicio y no la hacemos dentro del componente? Bueno, porque yo dentro del servicio, si yo creo el servicio, este servicio lo puedo reutilizar en cualquier otro componente de la aplicación, ¿sí? El signo de exclamación es el signo de aserción para decirle que básicamente que cuando lo necesite llamar no va a ser nulo o indefinido, Alex. Porque si no, volvamos acá al componente donde lo tenemos acá. Si yo le saco esto, me dice que no está inicializado. Entonces me pide que lo inicialice acá o en el constructor. Entonces yo no lo voy a inicializar. Le pongo esto, de esta manera le estoy diciendo que cuando necesites hacer uso de esta propiedad, básicamente es un quédate tranquilo que el dato no va a ser ni nulo ni indefinido. Si es nulo o indefinido, me va a tener un error en tiempo de ejecución. Y si no, bueno, en este caso no lo va a hacer porque yo lo estoy asignando dentro del método init, ¿sí? Sí, Tomás. No me quedó claro como la diferencia de usar una suscripción o no, en este caso que estamos pegándole a la API de países. Siempre vamos a una suscripción porque es lo que nos devuelve el método HTTP, perdón, el cliente de Angular, que es el HTTP client. Ok, pero pero esto de suscripción, este this.subscription igual, bla, 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 vos lo agregaste recién y antes no estaba y funcionaba igual. No funciona. Si vos lo sacás, no funciona. Yo no lo tenía, o sea, me cloné tu repo, Primero, mirá, no lo tenía y andaba. el punto subscribe no lo agregué yo, ya estaba. No puedo ser tan loco, entonces. ¿Estás en el app component? App component.ts, mira, control Z, control Z, control Z, control Z. Sí. ng init, this.países Ah, sí, punto subscribe. Ajá. Claro, lo que no tenía es que eso lo FP. guardabas en la variable subscription para Esto sí lo después agregué ahora. Claro, Esto eso. sí. Eso no. ¿Por qué agregaste eso? Eso no terminé de entender. Bien, te repito. Los observables nos generan una suscripción, que es esta que está acá. ¿Sí? Yo me estoy suscribiendo a un dato. Me estoy suscribiendo al dato que me devuelva el observable, que en este caso es va a ser del tipo array de any, ¿sí? El dato es es países. Sí. Este países que está acá. ¿Qué significa esto? Si yo estuviese conectado por medio de un tipo de conexión tipo socket, ¿sí? Que es una conexión que no se cierra, que está siempre abierta entre una API y mi aplicación, ¿sí? Si yo estuviese conectado, estaría escuchando todo el tiempo el valor del dato que tiene la API. De hecho, a ustedes con Firebase les va a pasar. Ustedes Ese con es el tipo de Firebase conexión, digamos. es que es en tiempo real. Si ustedes hacen un cambio en Firebase, se les cambia automáticamente en su aplicación. Y no Ok. tuvieron que hacer una petición HTTP. ¿Cómo sabe tu aplicación que cambió un dato en la base de datos de Firebase? Que está en un servidor en Estados Unidos. Porque tiene un tipo de conexión, ¿sí? Que se llama de tipo socket, que es una conexión que está siempre abierta, ¿sí? Siempre escuchando. Cambios en cualquiera de los dos lados. ¿Sí? Ok. Bueno, en ese tipo de conexiones, los observables, ante cualquier cambio que tengan,
van a reaccionar con esto que ustedes le digan acá. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa? Si este componente desaparece, porque yo me fui, porque salió de la pantalla, porque lo que sea, la suscripción sigue abierta. No se cierra. A menos que ustedes la cierren. De esta manera. Ok. Por eso hay que desuscribirse cuando nosotros destruimos el componente. ¿Sí? Lo que les decía es que en las peticiones HTTP no corremos ese riesgo, porque Sí, una porque. petición HTTP va, viene y listo, se cerró ahí. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, pero en el caso de ustedes que van a usar Firebase, sí lo van a tener que hacer, de suscribirse en los on destroy, ¿sí? Ahora, esto puede ser una suscripción o pueden decir que es un array de suscripciones y cuando ustedes se suscriben hacen, en vez de hacer una igualdad, hacen un push, ¿sí? Un push, ¿ok? Es más, vamos a hacerlo más prolijo porque esto, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer acá una constante. Constante y le ponemos sus. Ahí está, listo. Y después por acá hacemos un push dentro de bit. Porque ustedes pueden tener varias suscripciones dentro de un componente. ¿Se entiende? En este caso tenemos una sola. Ustedes pueden tener varias por ahí. Porque no sé, porque hacen muchas consultas, porque traen datos de muchos lados, ¿sí? Y en este caso, yo lo que hago es crearme un array, ¿sí? Y después lo que hago es recorrerlo. Puedo hacer acá un punto map. Ahí está. Lo recorro con un map y me voy desuscribiendo de todos en el OnDestroy. Esa es una manera de hacerlo para tener, si ustedes tienen muchas suscripciones, que no vayan creando una suscripción por cada uno, digo, si no se van a ver locos. ¿Sí? Cada vez que hacen una suscripción, la pushean en el array y listo. Y después se desuscriben de todas juntas. ¿Sí? Bien. Sí. Bueno, ¿se entendió eso? ¿La duda que tenías? Sí, sí. Bien. Bueno, lo que les decía, hasta acá es lo que hace el servicio, ¿sí? El servicio, en este caso, que yo lo estoy usando para hacer una petición HTTP, no tenemos ningún problema con esto. Ahora, lo que les decía es que los servicios los podemos usar también para hacer o para pasar datos de un componente a otro, porque es una instancia de una clase que está viva. Entonces yo podría, y ahora sí vamos a hacer uso de mi data service, decir acá que tengo una propiedad, vamos a decirle que es pública para que la puedan acceder todos. ¿Sí? Ahí está, vamos a decirle que es un array, no, any, ahí no. Hoy se caga. Es más, un string. Ok, estamos haciendo acá. Perdón, chicos, no me acostumbro a los teclados de las notebooks. Ahí. No, un string solo. Y lo vamos a inicializar con. Ahí está, hello world, listo, el famoso hello world. Yo puedo tener acá una propiedad, ¿sí? Que sea hello world. Y por medio del servicio puedo venir a cualquier componente, ¿sí? Vamos a agarrar acá mi data. Oh, Dios. Perdón. No, mi data. Data service. Ahí está. Vamos a agarrar acá mi data services, ¿sí? Y yo acá puedo agarrar, por ejemplo, y crearme una propiedad que se llame dato, que va a ser un string, ¿sí? Que no va a estar inicializado, pero le vamos a pasar el operador de aserción. Y dentro del init decir this data service, this data service no, this dato es igual a esta, a data service dato. ¿Sí? Fíjense que yo estoy pasando información desde un servicio a un componente. Y yo puedo venir acá, arriba de todo, vamos a mostrarlo antes que nada. Vamos a mostrar acá el dato. Si vamos a la aplicación,
Vemos que acá arriba de todo me está mostrando el Hello World. ¿Sí? Bueno, ¿se acuerdan que yo les decía que podemos pasar información desde un componente padre a un componente hijo, de un componente hijo a un componente padre? ¿Sí? Si queríamos pasar información de un componente que está al mismo nivel, tendríamos que triangular con el componente padre. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo tuviese un componente que está un montón de niveles más abajo, o peor, que está en otra ruta directamente? ¿Sí? Que no tiene ningún tipo de conexión con el componente al que yo quiero pasar la información. Bueno, para hacer eso, lo que puedo hacer es crearme un servicio para pasar información, como hice acá, ¿sí? Con una propiedad que reciba un dato de porque acá, tanto como ponerle, también le puedo, como sacarle, también le puedo poner. Puedo agarrar acá y decirle al revés, que this data service es igual a, ¿dónde está? Hola mundo, lo traducimos, y esto lo vamos a pasar acá, ahora. Y ahora vamos a ver que el valor es hola mundo, ¿sí? Yo puedo, desde un componente, llamar al servicio, pasarle dato, y desde otro componente, cualquiera, no importa dónde esté el componente, porque el servicio, la instancia del servicio, acuérdense que es la misma para todos, puedo agarrar ese servicio y tomar el dato que puso el otro componente. ¿Se entiende? Es más, ¿sí? Bueno, esa es la manera que tenemos de usar servicios para pasar información, ¿sí? Por ejemplo, para el caso de nuestra aplicación, para el logueo, ¿nos sirve esto? Hago Sí, un ¿por qué? servicio Porque vos vas login. a tener un servicio de login, ¿sí? Y ese Sí, servicio de login puede tener una propiedad que te diga si estás logueado o no. claro, y me suscribo a esa propiedad de cualquier módulo. Esa propiedad desde cualquier otro componente de la aplicación la puedes tomar, Eso, inyectando perdón. el servicio de login. Ahora, ten en Perfecto. cuenta que cuando vos refrescás la página, el valor de esa propiedad va a volver a su estado inicial. ¿Cómo? Cuando vos refresques la página, el valor de la propiedad va a volver a su estado inicial. La propiedad Ok. tiene que... En realidad, vos no es que vas a tener una propiedad. Vos lo que tendrías que devolver dentro del servicio es quizás un método que te diga si estás logueado o no. Que el método le pregunta a Firebase si estás logueado o no. Entonces ahí no importa en qué estado estés de la aplicación, siempre, si vos te logueaste y no te deslogueaste, le va a ir a preguntar a Firebase si el usuario está logueado, te va a decir si está logueado o no está logueado. Y puedo refrescar la página, irme a otro sitio, cualquiera, ir a ver el WhatsApp, ir a ver el banco, y volver, y está todo igual. Eso es lo que estábamos haciendo, ¿no? Con el current user. Sí, profe, No, pero. lo Bueno, que, sí. que viste que te había dicho que ese tema de que Firebase no lo maneja como o sea, lo maneja de manera sincrónica y el current user ese que mencionó el compañero, el problema que tiene es que al principio te anula porque tarda un poquito en hacer la petición, viste, al Firebase, y hay ese delay. Y lo que había encontrado en los foros es que la gente a veces lo resolvía tirándole al local storage el user para que los componentes que está mal, porque no es una buena solución. Y no, porque en realidad vos tenés el current user para no tener que usar el local storage. Porque si no lo manejás en local storage con un JWT y listo. Como hacían. Claro, el problema es que no lo habían hecho como promesa, creo, el current user, y ese era el problema. Firebase todavía tardaba en implementarlo. Y entonces, al principio, current user te tira null, porque cada vez que cambias de componente, o sea, en la ruta, vuelve a hacer la petición, pero tarda. Y si lo evalúa antes de que vuelva a la petición, te lo tira null. ¿Me entendés? Bueno, pero ojo, no tenés que hacer la petición quizás. Bueno, sí. Si vos tenés un servicio que consulte todo el tiempo, sí. Pero si vos no salís de la página, si vos no refrescás la página, cuando digo refrescás, es apretar esto, ¿eh? Ah, el F5. Sí, control R, F5. Porque acuérdense que esto es una single page application, ¿sí? La aplicación tiene un estado mientras yo estoy trabajando acá. Y yo puedo navegar dentro de mi aplicación y no va a pasar nada. El valor que tenga el servicio va a seguir siendo el valor que yo le puse antes. Ahora, cuando yo hago esto,
ya es otra cosa, porque acá ya se vuelve a cargar todos los componentes de cero. Ah, no, perfecto, está bien, ese es otro caso. Pero si voy de un componente a otro, no tengo ese problema. Si vas de un componente a otro dentro de la aplicación, no, pero nosotros vamos a hacer esto. Pero si reflejas la página y tenías el método en el engine init, al llamar al servicio, igual vuelve a consultarlo y Si vos tenés un método, no. O sea, ahí no vas a tener problema, porque va a por ir, eso le va a va a ir a preguntar a consultarlo Firebase, y va a volver a ahí recuperar el sí, estado. Por es eso. lo que yo les decía. No, es lo Por que, eso, vos pero en lo el que hicimos igual. servicio, Sí, en el servicio tenés el método, ¿sí? Y vos después llamás al método del servicio. claro. Hagan de cuenta que este método que nosotros hicimos acá, en vez de traer países, nos trae si el usuario está conectado o no. Si el usuario está logueado o no. Y entonces yo en OnInit, por cada OnInit, voy a preguntar, ¿el usuario está logueado? Y me voy a suscribir acá. Claro. Y si yo me llego a desloguear, bueno, esto acá va a reaccionar. Imagínense que este componente, en vez de ser el app component, es el componente de su navbar, ¿sí? Donde ustedes tienen el botón de login, el botón de register, donde tienen los botones del quién soy, ¿sí? Bueno, este componente es este navbar. Y está suscrito al servicio de Firebase que me pregunta si estoy logueado o no. Ya está, ustedes tienen que hacer esto nada más en el OnInit y después decirle qué quieren que muestre y qué no quieren que muestre si el usuario está logueado o no. acá en lugar de países será estoy logueado, ponele. Y después vienen a su HTML acá y van a preguntar, ¿estoy logueado? En GIF, ¿estoy logueado? Mostrame tal cosa. En GIF, ¿estoy logueado? Mostrame tal cosa. No estoy logueado, mostrame tal cosa. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Sí, creo. No, sí. ¿Qué no se entendió? No, sí. O sea, entiendo. No, nada, después cuando me ponga a hacerlo veo cómo es el método para ir a... El método de si estoy logueado o no estoy logueado lo van a tener en un servicio. Eso es lo que yo les quiero comentar. Lo que yo les quería decir. Van a tener un servicio que me va a decir, ¿estoy logueado o no estoy logueado? ¿Qué va a volver ese servicio? ¿Qué va a volver ese método? O puede devolver si el current user, como dijeron antes, o directamente que te diga si está logueado o no. Yo devolvería todo el usuario directamente, ¿no? El current user. Si tengo current user es porque estoy logueado. Si no tengo current user es porque no estoy logueado. ¿Sí? Si el current user es null, es porque no estoy logueado. ¿Ok? Ahora, a la pregunta, lo que decían antes, che, el current user tarda en cargarse cuando inicias la aplicación. Bueno, pónganme un spinner, porque les va a pasar eso con cualquier otra petición que hagan. Cualquier petición HTTP les tarda lo que tarde en ir y volver. ¿Sí? La API puede tardar 1 milisegundo, como puede tardar, no sé, 5 segundos. Mientras tanto, esos 5 segundos el usuario tiene que saber que algo está pasando. Ahí es donde ustedes tendrán que empezar a usar spinners, ¿sí? Mensajes de cargando o lo que sea. En el caso del current user, lo mismo, ¿sí? Tendrán que poner un spinner donde corresponda hasta saber qué tienen que mostrar, informar que se está cargando la sesión, si es que hay, ¿sí? ¿Se Ok. entiende? Sí. Bueno, eso. Por eso te decía, la solución no es que eso se soluciona con servicios. El servicio te soluciona el ir a ver si estás logueado o no. Ahora, que si se demora o no, no depende del servicio. ¿Sí? La responsabilidad del servicio es solo ir a hacer la consulta. Después te puede tardar o no. No sabes, eso depende de la API. ¿Sí? Perfecto, y al refrescar la página, los servicios, sus propiedades se reinician. Digamos. Al refrescar la página se reinicia toda tu aplicación. ¿Sí? Perfecto. Porque no estamos nosotros usando un controlador de estado ni nada por el estilo. ¿Sí? Eso después, más adelante, nosotros no lo vamos a ver, pero hay herramientas para controlar estado de aplicaciones. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, acá lo que yo les había comentado esto, en realidad, es solo... otra vez. Esto es solo para ordenarlos, ¿sí? Para ordenar el nombre alfabéticamente. Estoy usando... dentro de los observables, nosotros tenemos una librería que ya viene incorporada con Angular, que es RxJS. No sé si la conocen, si la habrán usado antes. No. No. No.
Bien, es una librería para manejar datos reactivos, ¿sí? Y nos da o nos brinda ciertos métodos, entre ellos, sobre todo métodos para trabajar con observables. Entre ellos tenemos el método operadores, mejor dicho, porque es el nombre que tienen. Tenemos el operador pipe, ¿sí? Este metodito que nosotros estamos llamando acá, que nosotros lo asignamos a los observables y nosotros ponemos acá punto. Fíjense que por lo general nos va a devolver siempre un for each, un pipe, cuando son observables, ¿no? Un for each, un pipe y un subscribe. Fíjense que el toPromise ya nos aparece como deprecado, ¿ven? Que esto es lo que ustedes usaban antes, cuando hacían Ajax para hacer peticiones HTTP. Ustedes tenían el toPromise y después ponían el den, ¿no? O un catch error, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Perdón, con el toPromise, ¿qué tipo de datos convertís? ¿El observable o no, el toPromise ya no se usa. El toPromise te devolvió una promesa. Claro, pero ¿cuál era la base que convertía una promesa? ¿Para qué lo usabas? ¿Para convertir qué? ¿Qué tipo de datos? Ya la petición HTTP te devolvía una promesa. Ah, ok. ¿Sí? En realidad era la conexión, ¿sí? La respuesta se la convertía en una promesa y eso vos después tenías el punto end, que era cuando la promesa salía bien, y el catch error cuando te volvió un error. Bueno, en este caso tenemos el subscribe, ¿sí? El método pipe. El método pipe nos sirve para tomar el dato, ¿sí? Para poder manipular la información o hacer algo con esa respuesta antes de que la devuelva, ¿sí? Fíjense que yo acá ya estoy devolviendo y estoy devolviendo esto, pero antes de que se lo devuelva, antes de que se lo pase a quien llamó a la suscripción, ¿sí? Antes de que lo pase a la suscripción, yo voy a hacer algo con eso. Bueno, ahí es donde entra el operador map, ¿sí? De RxJS. Este operador me sirve para manipular información o para manipular el dato, igual que el operador map de JavaScript. ¿Se acuerdan? El map, el reduce y el filter. Bueno, es lo mismo acá, pero es para manejar datos reactivos. En este caso, los observables. Después es lo mismo. Recibe también un arrow function, ¿sí? Donde yo tomo el valor, que son los países, ¿sí? Y después le pongo un método sort de JavaScript y los ordeno por nombre. Eso es todo lo que hago. Y lo devuelvo. Maximiliano. ¿Qué tal, profe? ¿Podría repetir lo que hace el pipe, que no llegué a escuchar? El pipe, yo puedo tomar el valor de la suscripción antes de que llegue a la suscripción. Es decir, ¿qué me devuelve la suscripción de esto? Si yo le saco el pipe. Esto solo. ¿Qué me devolvía? Me devuelve un observable de, de array de any, ¿no? Bueno, yo puedo con el pipe hacer algo o aplicar un operador, como en este caso, o manipular esa información antes de que llegue a la suscripción. Yo acá me puedo suscribir, ¿sí? Y acá vos tenés el método getPaíses y no sabés qué es lo que pasó en el medio. No le importa tampoco. ¿Sí? Fíjate que acá ya la información te viene ordenada alfabéticamente. Sin embargo, no te devuelve, la API no te devuelve la información ordenada alfabéticamente. ¿Se ve? Entonces. Ok, o sea, digamos que el pipe de por sí no hace nada más, sino lo que vos haces dentro del pipe, digamos. El pipe, sí, el pipe me sirve para poder manipular la información. Si no, yo no puedo agregarle ningún operador, nada. Si yo, vos fíjate, lo que les decía antes, ¿qué me devuelve esto? Me devuelve la suscripción, ¿sí? Un for each y un pipe. Y el pipe es lo que yo necesito para poder manipularla. Porque la suscripción ya está. Una vez que yo me suscribo, no puedo hacer más nada con el dato. Ya está, ya me suscribí. Ya fue, hizo la petición HTTP y volvió y la usé la data, todo. Bueno, en este caso, vos fíjate que yo el pipe acá, si yo no saco esto, vamos a hacer una cosa, mirá. Vamos a sacar la suscripción esta. Ahí. Y esto también porque me va a tirar error. Ahí. Sacamos la suscripción. ¿Sí? Tenemos el método pipe acá todo. Vamos a venir acá. Y fíjate que no tengo nada acá. No hizo la petición HTTP. Sin embargo, yo estoy llamando al método acá. En el app component. En el onInit del app component, yo estoy llamando al método getPaíses.
Y el método getPaíses me devuelve la petición HTTP. Ahora, ¿por qué no la llamo acá? Porque hasta que yo no me suscribo, no se ejecuta esa petición HTTP. Hasta que alguien no la necesite, no se va a ejecutar. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, yo quiero que la persona, o la persona, mejor dicho, el método, o quien haya sido que haya llamado a getPaíses, reciba la información ordenada. Porque la API no me la devuelve ordenada. Y yo no la voy a estar ordenando por cada vez que hago la petición. Imagínate si yo tuviese que hacer acá. Cada vez que. Bueno, ahí está. Ahí. Va. Imagínate si yo tuviese que hacer. Cada vez que llamo a getPaíses, tendría que estar ordenando los países alfabéticamente. Supongamos que tengo 10 componentes que llaman a este servicio y consumen los países de acá. Y yo tengo que estar ordenándolos en los 10 componentes. Tengo que agarrar acá y decir que 10 países es igual a países.sort, ahí. Y toda esta bola que tengo que escribir acá. Todo lo que escribí antes en el servicio. Primero que estoy repitiendo un montón de código, en vano. ¿Sí? Porque la idea precisamente de los servicios, como les dije, es no repetir código, es centralizar, ¿sí? Y que la responsabilidad de devolver datos o manipular datos la tenga el servicio, no el componente. El componente se tiene que ocupar de lo que tiene que mostrar en su HTML, de nada más, y de la lógica que eso requiera, pero nada más que eso. La responsabilidad del componente es todo lo que está dentro del componente. Todo lo que no va dentro del componente, como por ejemplo, hacer una petición HTTP, que puede ser que la llame cualquier otro componente, no solamente este componente países, ¿sí? Supongamos que nosotros tenemos una aplicación de usuarios, ¿no? Y tenemos un servicio que va a la API a traernos todos los usuarios. ¿Cuántos componentes en la aplicación van a necesitar conectarse a la API para traer los usuarios? Casi todos, ¿no? Vamos a tener una tabla de usuarios, vamos a tener una grilla de usuarios, una lista de usuarios, ¿sí? Y todos nos van a tener que traer los usuarios. Y seguramente todos vamos a querer que vengan ordenados. Bueno, no lo voy a estar ordenando en cada uno. Para eso, volvemos, tenemos el método pipe para manipular la información antes de que llegue a la suscripción, ¿sí? Hagan de cuenta que es una instancia intermedia, ¿sí? Entre el que se suscribe y la petición, ¿ok? Voy a tener el método pipe, que antes de que llegue a la suscripción voy a hacer algo con eso. ¿Qué voy a hacer? Bueno, ahí es donde entran los operadores. El operador map, en este caso, lo voy a usar para poder acceder a la información, ¿sí? Del valor del observable. Porque hasta acá el pipe no me da nada. El pipe recibe un método, es más, de hecho recibe un operador que es quien se va a encargar de manipular la información realmente, ¿sí? El pipe me da acceso, o mejor dicho, es como que me corta la petición a la mitad antes de que llegue la suscripción y me da ese lapso entre medio como para decir, bueno, hacer algo con esto antes de que llegue la suscripción. ¿Sí? ¿Se entiende? Después el operador map es el que sí va a hacer algo y es el que va a recibir la arrow function, que en este caso lo que va a hacer es ordenar. Acá podría haber hecho cualquier otra cosa, ¿no? Podría haber transformado si quisiera los datos, por ejemplo. Yo, por ejemplo, acá tengo, imagínense esto, el array de países que me devuelve esto. ¿Cómo son los objetos? Me devuelve un objeto así gigante, ¿no? Imagínense que yo de todo esto que tengo acá, la verdad es que a la suscripción quisiera que llegue solamente el nombre. Entonces acá podría haber agarrado y además de ordenarlo, podría haberlo transformado en otro objeto, que sea solamente el nombre, la bandera, ¿sí? Los datos que realmente necesito, porque ahora están pasando un montón de datos que yo no necesito. Bueno, eso también lo podemos hacer dentro del operador map. Acá, no, insisto, estoy haciendo un sort, ¿sí? En vez de un sort, podría ser un map de JavaScript para recorrer todo el array de países y devolver otro objeto. Bueno, eso es lo que podría haber hecho. Pero ¿se entiende cuál es la diferencia? ¿Por qué el pipe? Sí, sí, No se es que no entiende. hace nada, es absolutamente necesario. Sin el pipe, todo esto no tiene sentido. Es en vano. ¿Ok? Excelente. Bien. Volvamos.
Bueno, hasta ahí todo lo que es la conexión HTTP y los operadores de REC y JS. Ahora, vamos a ver lo que son las directivas. Vamos a ver el datito que pusimos acá. Bien. Vamos a ver que yo creo que ya se los había comentado. Nosotros tenemos dos tipos de directivas, ¿sí? En Angular. Tenemos las directivas de atributo y tenemos las directivas estructurales. Las directivas estructurales son todas las que van a modificar, ¿sí? el DOM de nuestra aplicación. Es decir, van a mostrar u ocultar componentes, ¿sí? O la estructura de un componente según lo que nosotros le digamos. Por ejemplo, un ngIf, ¿sí? Un ngIf va a evaluar una condición y si se da esa condición, me va a mostrar algo. Y si no, no me lo muestra. ¿Se acuerdan? Cuando lo vimos lo del ngIf. Sí, sí. Bien. Sí. Bueno, al igual que el ngIf, tenemos un montón de directivas. Tenemos el ngFor. Bueno, acá no lo estamos usando. ¿Pero se acuerdan del ngFor? El ngFor, bueno, lo tenemos por acá, en el componente de grilla. Acá. Acá. Yo tengo todos los países, ¿sí? Le pasé mi array de países a este componente de tabla de países. Y este componente de tabla de países, Perdón. que tiene ngFor, ng container. ¿Qué es ng container? ahora lo vamos a ver. Ok. Ahora lo vamos a ver. Pero tenemos acá el ngFor, ¿sí? También, que el ngFor me va, en este caso, a duplicar, o sea, me va a iterar, me va a generar componentes en base a la cantidad de iteraciones que necesite, ¿sí? Es una directiva estructural. Fíjense que las directivas estructurales las vamos a reconocer siempre por el asterisco, ¿sí? Adelante. Bueno, con el ngFor tenemos para poder consultar el índice, ¿sí? Podemos declarar una variable para asignarse al índice y tomar el valor cuando lo necesitemos, que ahora lo va a pasar que lo estamos usando. Y además, bueno, tenemos la directiva del... acá. Y además tenemos la directiva switch, ngSwitch. ¿Sí? Lo mismo, va a recibir una condición que puede tener múltiples valores. Y esta directiva ngSwitch va a tener sus directivas en sí, ngSwitch case. ¿Sí? ¿Qué vendría a ser esto? Básicamente un switch. El mismo switch que vimos en los operadores. ¿Sí? Switch case. Que ustedes lo han visto en todos los lenguajes de programación. Esto es común para casi todo. Y cada switch case va a ser un case, ¿sí? Se va a decir cuando se cumpla, es decir, cuando selected continent, ¿sí? Ahora vamos a ver de dónde sale selected continent, pero cuando selected continent sea igual a África, me va a mostrar esto, cuando sea igual a Europa, me va a mostrar esto, y así sucesivamente con cada uno. ¿Ok? Bien. Profe, pregunta, cuando usábamos estos operadores de flujo con el arroba, ¿siguen siendo directivas o son otra cosa? Son otra cosa, son decoradores, en Ok. realidad. Pasa que eso del arroba es algo nuevo, está a partir de la versión 16 o 17, no me acuerdo. Pero es 16 o 17. A partir de esas versiones se implementó eso en Angular. Antes no existía. ¿Sí? Existe en otros frameworks u otras librerías, pero no en Angular. ¿Sí? En Angular antes solo se manejaba con las directivas. Ahora, bueno, ahora que ustedes tienen esto, pueden reemplazar este switch case por el arroba switch. Sí, se puede, ¿eh? Todas las directivas estructurales se pueden reemplazar con los decoradores. Tanto el for, Pero son decoradores. Bien. tanto el for como el switch, como el if, todo se puede reemplazar, ¿sí? Bien. O sea, tienen la misma funcionalidad. La misma. Solo. Ok. Solo uno es decorador y el otro es directiva. Exacto. Listo. Ya. Bien. Bueno. Me preguntaron recién qué es el ng container. El ng container es una... Las directivas son componentes también. Y los componentes son directivas, ¿sí? No dejan de ser clases. Yo una directiva puedo instanciarla así, meterla en un componente, o algunas directivas puedo llamarlas como si fuesen un componente. Como en este caso, el ng container. ¿Sí? El ng container es una directiva que me genera una
una caja virtual, ¿sí? Pero que no se instancia. ¿A qué voy con esto? El Engine Container no tiene ninguna relevancia en la visualización. Pero ¿qué pasa? Hay casos, no me acuerdo si lo vimos la clase pasada, si no lo repetimos en este momento, que es, nosotros no podemos tener dos directivas estructurales en el mismo componente. Yo no puedo tener un ngIf y un ngFor al mismo tiempo en la misma etiqueta. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos eso, no sé si lo habíamos hablado. Sí, o sea, lo mencionaste. Bueno, yo acá tengo un ngFor. Si yo acá le quiero poner un ngIf, ahí, ya me tira error el ngFor. ¿Sí? Solamente puedo usar una directiva estructural dentro de cada etiqueta. Bueno, el ng container lo que me genera es una cajita virtual que yo puedo utilizar en este caso para iterar, ¿sí? O si yo tuviese que usar un ngIf y un ngFor en la misma etiqueta, bueno, una puede tener el ngFor y el ngIf lo puedo hacer en un ng container arriba. ¿Por qué el ng container? El ng container, como les dije, no crea una instancia dentro del DOM. Es solo una cajita virtual. Me sirve solo de... No crea un div, no crea clase, no crea nada. No crea nada. Si yo a esto le pongo una clase rojo, y vamos a ponerle esto, vamos a venir acá y agarrar la clase rojo, y le vamos a poner un border, ahí está, vamos a ponerle solid, un pixel red, listo, ahí está. Si yo acá le pongo la clase rojo, y venimos acá, vemos que no se aplicó ninguna clase acá. Y no se va a aplicar. Como les digo, no genera ninguna instancia. Es solo a nivel auxiliar, ¿sí? Básicamente. Como en este caso, que la necesitamos, ¿sí? Porque no podemos aplicar dos directivas sobre el mismo componente. Bueno, en este caso la necesitamos y nos es útil, ¿sí? Como en este caso, por ejemplo, que volvemos a nuestro app component, ¿dónde estaba? Países no, esto es acá. Nuestro app component, ¿sí? Este ngSwitch no lo vamos a aplicar sobre cada uno de nuestros componentes, aunque sean componentes HTML, ¿sí? Lo aplico sobre el ng container, que sé que no me genera ninguna instancia de nada, y lo que esté adentro no me lo va a mostrar, y nunca me lo va a instanciar, ¿sí? Y además, si yo tuviese que aplicarle alguna directiva a la etiqueta P, lo podría hacer tranquilamente porque el ngSwitch está arriba. Bueno, eso es lo mismo con casi todas las directivas estructurales. Cuando usamos directivas estructurales, se suele usar mucho el ngContainer porque es de mucha ayuda. A veces es necesario usarlo, ¿sí? Ya no pasa por una cuestión de gusto, nada. Es necesario directamente. Como en este caso, yo acá podría, bueno, en este caso no sé si porque no sé si es del todo estructural el ngSwitch. Como no está mostrando ni nada, a ver si me deja. Bueno, en este caso sí se puede, porque fíjense que no tiene el asterisco y el ngSwitch en realidad no muestra ni oculta nada. El que muestra y oculta es el perdón, es el switch case. En este caso no me tira ningún error y se podría. Pero si esto fuese una directiva estructural, sí o sí tendría que ser un ngContainer extra para aplicarle la directiva. Bien. Bueno, esas son las directivas de atributo, ¿sí? Las que me van a cambiar la estructura de los componentes dentro del DOM. ¿Sí? Y Mostrando u ocultando. ngClass que viene el otro. Bien, ahí vamos a las otras, a las de atributo. Ok. Bien. No dije nada. Las directivas de atributo, como el ngClass, me van a ayudar a cambiar la apariencia o el comportamiento de un componente, ¿sí? Pero no a mostrarlo u ocultarlo, salvo que el comportamiento sea mostrarlo u ocultarlo, pero básicamente son para cambiar apariencia o comportamiento, ¿sí? De algún componente. Como por ejemplo, la que vieron antes, el ngClass, que el compañero la vio por... En el de países, Acá. table países component ahí. Bien.
La directiva ng-class, acá lo que estoy haciendo, fíjense que lo que estoy haciendo es pasarle una clase active, ¿sí? Recibe un objeto, ¿ok? Va a recibir un objeto, una especie de clave valor, donde le voy a pasar el nombre o el nombre de unas clases, también puede recibir un array. El nombre de una clase, ¿sí? Y dentro de lo que sería el valor, le voy a pasar una condición. Va a evaluar esa condición y si la condición se cumple, le va a aplicar la clase que le pusimos acá. ¿Sí? Por ejemplo, yo acá estoy seleccionando un país. Cuando el país esté seleccionado, vamos a ver dónde seleccionamos un país acá, en ver, en show. Yo acá le estoy pasando el índice y el país. Y estoy a la variable o a la propiedad. Selected país le estoy pasando el índice. Y dentro del ng-class le estoy diciendo que cuando el índice sea igual al índice de selected país, que le aplique la clase active. Y si vamos a ver la clase active, este es el colorcito de ese violeta que tiene de fondo. Vamos a la aplicación y es lo que pasa cuando nosotros aplicamos acá. ¿Se ve? Esto es lo que hace el ng-class. O sea, es como un switch de estilos. Es como un switch de estilos. Ustedes le pueden pasar un montón de clases y un montón de condiciones. ¿Sí? Pueden pasarle un array de clases y por cada clase pasarle una condición. Porque pueden aplicarle varias clases a un componente. ¿Sí? Y lo mismo con el ng-style. Es lo mismo, pero solo para un estilo en particular, como por ejemplo acá, el color. ¿Sí? Esto es lo que pinta de rojo el nombre del país con el ng-style. Le estoy cambiando el color con el método getColor, que lo que le estoy diciendo es que si está seleccionado, que me devuelva red y si no, me devuelve blue. Bueno, el colorcito este rojo o el colorcito este azul lo estoy cambiando con el ng-style. ¿Sí? Lo mismo, le paso una propiedad de CSS que quiero modificar y bueno, en este caso le estoy pasando un método, ¿no? Pero le podría pasar una condición y un valor y lo mismo, y se lo va a cambiar dependiendo si la condición está o no. ¿Ok? Lo mismo con el ng-class, le pueden pasar un array de propiedades CSS con un array con un montón de condiciones y aplicarle una condición a cada propiedad dependiendo si la condición está o no. Y después tenemos, bueno, ng-class, ng-style. Estas son las más comunes, digamos, ¿no? Y las que no tampoco tienen tanta vuelta. Bueno, después podemos acceder también a los estilos por medio de la directiva directamente style, ¿sí? Que le pueden pasar también qué propiedad quieren modificar, el valor que le van a poner, o sea, el tipo o la unidad medida, por decirlo de alguna manera. Yo acá le estoy diciendo que esta es la foto de la bandera y le estoy diciendo que quiero que tenga 75 píxeles. Bueno, lo que voy a atacar acá es con la propiedad style, con la directiva style, la propiedad width de CSS y le voy a pasar que quiero que sea en píxeles y el valor 75. ¿Sí? Esto sobre la imagen. Después tenemos la directiva source. Esto es igual que el source que ustedes ven, que tiene la etiqueta de imagen de HTML común y corriente. La diferencia es que yo acá no le estoy pasando un string como tal. Fíjense que le estoy pasando una propiedad que tiene un string como valor. ¿Sí? ¿Se ve? Sí. De esta manera, la URL, o mejor dicho, el string que tenga flag puede cambiar y yo no tengo que estar cambiando el string en el HTML. No es necesario. ¿Sí? Lo vas a leer siempre. Bien. Bueno, les decía, estas son las más comunes, ¿sí? Hasta acá. Es lo que hace o lo que crea la grillita esta que tenemos. Ahora, hay unas que son un poquito más complejas, que son también igual de útiles. Como por ejemplo, que esto creo que está en mi app component. Acá. Yo acá tengo otra directiva que se llama ng-template. Esto me va a ayudar a crear, bueno, vale la redundancia, un template, ¿sí? O sea, todo lo que esté dentro de este template al cual le estoy pasando un ID, ¿sí? Esté
hashtag card content es el ID al cual me voy a referir cuando lo quiera llamar. Ahora lo vamos a ver. Pero todo lo que esté dentro de este ng template me va a generar, como les dije, valga la redundancia, un template. ¿Qué quiero decir con esto? Que voy a poner el país seleccionado, ¿sí? Y el nombre en cada lugar donde yo llame a este template, sin tener que escribir esto, sin tener que escribir el p selected país.name.common. Solamente voy a llamar al card content y va a poner todo lo que yo haya puesto acá adentro. Todo el HTML que haya puesto adentro del ng template. ¿Sí? Me lo va a proyectar en cualquier otro lado. Este template que estoy creando acá. ¿Sí? Ahora vamos a ver que de hecho que lo estoy usando dentro de este componente app carpaís. Y fíjense una cosa. Este componente app carpaís, bueno, yo acá creé un ng container, que les acabo de decir, que no me crea ninguna instancia de nada en ng container, ¿no? A menos que se le esté pasando un template outlet. En este caso sí me va a proyectar el card content, ¿sí? Por medio del ng template outlet, yo le voy a pasar por parámetro el ID del template que creé antes. O donde lo haya creado, no importa. Y me va a proyectar dentro de este ng container todo lo que esté dentro de este ng template. Que acá puede haber componentes. Acá dentro de este ng template puedo tener otros componentes. Puedo tener un HTML gigante, toda una página, no importa. Lo va a proyectar igual. ¿Sí? Todo lo que está acá adentro lo va a proyectar dentro de este ng container. Y fíjense una cosa. Fíjense que todo esto está dentro de lo que sería, o lo que antes conocíamos como el inner HTML, por decirlo de alguna manera, ¿sí? De este componente de app país card. ¿Se ve? Que está todo adentro de las etiquetas de apertura y cierre. Sí. Y este app país card, lo único que tiene es un div que me pinta el cuadrado de la card. Que es este que tenemos acá arriba. ¿Sí? Bueno, esta card, no importa dónde yo la cree o nada, lo que importa es lo que yo le voy a pasar adentro. Porque, como dijimos recién, que esto me generaba un template y lo proyectaba donde yo lo llame, bueno, a la vez tenemos lo que sería la inversa de esto, por decirlo de alguna manera. Si vamos a nuestro país card component, vamos a ver que no tiene nada, pero vamos a ver que acá tiene otra directiva que se llama ng-content. ¿Qué es ng-content? Me va a mostrar todo lo que esté adentro de la etiqueta de apertura y cierre de este componente. A ver si entendemos. Este ng-content me va a mostrar todo. Es más, esto vamos a comentarlo y vamos a sacar un solo ng-content, porque tenemos dos acá por ahí se confunden. Tenemos un ng-content acá. Este ng-content me va a mostrar todo lo que está dentro de la etiqueta de apertura y cierre del componente. ¿Sí? Es decir, la bandera y el nombre. Fíjense el orden en el que me lo está mostrando ahora. Primero el nombre, después la bandera. Ahora vamos a ver el porqué de todo esto. Y si vamos a la etiqueta de apertura y cierre de este componente, que lo tenemos acá, esta es la... Vamos a dejar un espacio para que se entienda bien. La etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre. Todo lo que está adentro lo voy a proyectar. La palabra es proyectar. ¿Por qué proyectar? Porque todo se define acá en app component. Si bien lo está mostrando otro componente, pero la definición de toda esta información sale de app component, no sale de app país card. App país card no es más que un contenedor, ¿sí? Que va a proyectar adentro suyo lo que yo defina dentro de app component. ¿Sí? Y eso es lo que está pasando acá. Pero como les decía recién, fíjense el orden. Antes esto no estaba así. A partir de que yo comenté código, ahora esto se ve diferente. Fíjense que está primero el nombre y después la bandera. ¿Por qué pasa esto? Yo le estaba pasando el nombre, ¿sí? Que el nombre sale de acá. Fíjense que acá no tengo más que un ng container donde estoy llamando el ID de este template. ¿Sí? Básicamente le estoy pasando un template. Y después tengo la bandera acá.
primero le paso el nombre, después le paso la bandera. Entonces acá esto tiene lógica. Primero pasa el nombre y después pasa la bandera. Ahora, yo antes no lo tenía así. Yo quiero que pase primero la bandera. Bueno, por eso la bandera acá tiene un ID, un nombre, mejor dicho. ¿Sí? Que es, bueno, flag es el nombre que le puse yo. ¿Para qué me sirve este nombre? Porque yo dentro del ng content le puedo poner acá un selector. Ese es el nombre. Es un selector. ¿Qué? ¿Para organizar los ng content? Yo puedo, no importa dónde le pase la bandera, ¿sí? El ng content la va a proyectar donde yo la llame. Acá la estoy llamando. ¿Qué pasa? Yo lo puedo llamar acá. Afuera de la card, por ejemplo. Y mirá dónde me puso la bandera. Afuera de la card. ¿Sí? No importa dónde lo llame. Yo acá lo que le estoy diciendo es que, si bien acá tiene un ng content, yo no le quiero pasarle. Lo que estoy haciendo es dividirlo, ¿sí? Seccionarlo. Porque este ng content ya no está pasando todo, como hacía antes. Que pasaba bandera y nombre. ¿Se acuerdan? Que antes todo pasaba por Eso te este iba a ng preguntar. content. Cuando vos comentaste la línea que tenía el select igual flag, quedó esa línea, la línea 4 sola. Entonces todo se proyecta ahí. Exacto. Y al Ahora, agregar la otra, como esta tiene un dividís. selector, claro, este selector es la proyección de todo lo que tenga el selector. O sea, lo que esté acá adentro. En este Y el caso, resto cae como en el que no tiene ningún selector. y el resto va en el otro. Exacto. ¿Sí? Me sirve básicamente para identificarlo y manipularlo dentro del ng content. Del ng content. Para eso es el selector, básicamente. ¿Se entiende? Por lo general, igual ustedes van a definir los componentes, salvo casos muy excepcionales, ustedes van a definir un template ya con todo el orden y todo como lo requieran ustedes, y después lo van a llamar y lo van a proyectar, por ejemplo, dentro de una card, por ejemplo, dentro de una grilla, no sé, lo que sea, no importa. ¿Sí? Pero se suele usar, por ejemplo, para esas cosas. Si ustedes necesitan, tienen un componente que, no sé, por ejemplo, ustedes hacen una grilla y la reutilizan. Y esa grilla por ahí en una columna, para algunos casos, si la grilla es muy genérica, necesita que la columna tenga un input o que la columna tenga un, no sé, o un chip, y la grilla no soporta eso. Bueno, ustedes lo que le pueden pasar a la grilla es un content, ¿sí? Con el selector del componente que ustedes quieran agregar, y después solamente dentro de donde llaman a la grilla, definen el componente y se lo pasan dentro de la etiqueta de apertura y cierre con el selector, como está acá. Por ejemplo, es el primer ejemplo que se me ocurre. ¿Sí? Pero es básicamente para poder nombrarlo y manipularlo dentro del componente que ustedes van a llamar en el ng content. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entendió? Es lo más complicado que tiene esto, lo más rebuscado que tiene. Y es un quilombo. Es un quilombo, sí, pero es hasta que lo empiezan a usar. Vas a ver que enseguida le sacan la ficha. Son independientes igual, ¿no? Uno del otro. O sea, no es que para usar el template necesitas un content. No, de hecho, fíjate que yo acá estoy usando el ng container. Ahí va. Y el template se lo estoy pasando al ng container, en realidad, no al ng content. Claro. Yo te lo puedo sacar de acá, si quisiera. ¿No? Lo mostramos por ahí, ponerle. No sé dónde le voy a mostrar esto, ¿eh? ¿Ve que lo muestra acá arriba? Ah, acá, perdón. Ahí. Claro. Perfecto. Donde No vos lo pongas, lo necesita proyectas. uno del otro. No, son independientes, pero sí son medio como lo contrario, porque vos estás generando un componente para proyectar en algún lado, y en el otro vos estás esperando proyectar un componente que se generó en otro lado. Como acá. ¿Sí? Vos acá le vas a crear un componente que va a proyectar cualquier cosa dentro. Este car no sabe qué va a tener adentro. Puede tener un elefante adentro si quiere.
Lo único que sabe es que va a recibir un ng content y un content con un flag. Con el nombre flag, perdón. Con el selector flag. O no, o por ahí nunca lo recibe. ¿Sí? Perfecto, gracias. Insisto, es lo más complicado que hay esto, en lo que es este tipo de directivas. Lo más rebuscado. Sí, tengan en cuenta esto, son independientes, como dijo acá el compañero, uno del otro, no es necesario uno para usar el otro. Sí son medio como la inversa, como la contraparte uno del otro. Y tengan en cuenta también este ng template outlet para llamar al ng template. ¿Sí? Bueno, esto está todo en el GitHub. Tal cual. Lo único que cambiamos fue esto que habíamos cambiado en los servicios. Pero no tiene. No tiene mucha vuelta. Era solamente esto. De guardar el servicio en un lado. No, este no. Esto no va. Esto de guardar la suscripción en algún lado y de suscribirse. Nada más. ¿Sí? ¿Alguna duda, chicos, con esto que estuvimos viendo hasta acá? Las peticiones HTTP, los servicios o las directivas. No, por ahora no. Bien, el resto están muy callados. Se cayeron de la silla. Ninguno. Se cayó también del partido. No, por ahora no, profe. Seguramente Bien. con la práctica sí, pero por ahora no. Bien, perfecto. El compañero que estaba con Agus, hicieron un rancho aparte, anda por ahí. Agus, ¿está por ahí? No, nos perdimos. ¿Dudas? Si quieren cortamos un ratito y empezamos con las correcciones, ¿les parece? Dale. Bueno, Dale. Dale. Cortamos 10 minutos y cuando volvemos los empezamos a llamar para corregir. Ok. Joya. Sí, todavía, si no querés entregar nada, sí. No vamos a explicar más nada, así que anda tranquilo.